al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Vamos a hablar en este momento de política, de lo que está pasando en nuestro país con el nuevo gobierno, lo que pasa en la Asamblea Nacional, y para lo cual hemos invitado a un ex legislador, a un analista político, a quien saludamos y agradecemos su presencia, el doctor Napoleón Saltos Galarza. Napoleón, buenos días, gracias por venir acá a GAFA TV. Para comenzar, así de entrada, ¿cómo está el panorama político ahora mismo, a 8 días del nuevo gobierno, con una asamblea que ya ha comenzado a anunciar juicios políticos y con este divorcio, entre comillas, entre la vicepresidenta y el presidente Noboa? Buenos días, Napoleón. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Cuando empieza un gobierno siempre hay expectativa. Nuestra gente como que es un poco abre las puertas. Y si vemos un poco las encuestas de opinión, Noboa sube con el 70% de expectativa. El 70% dice, de alguna manera, ojalá Noboa pueda aportar a una dirección diferente del país. Claro que en esas encuestas no tenemos que olvidarnos que por la puerta de atrás Lasso sale con el 12%. Y esa es un poco una imagen de lo que es nuestra democracia. Entonces, todavía estamos a 8 días en un periodo de expectativas, aunque ya empiezan a aparecer los primeros signos. Hay un juego entre la imagen que trazó el presidente electo, el presidente Noboa en ejercicio, de tratar de mostrar otra intención que tienen diversos gobiernos de que hay una especie de refundación, un tiempo nuevo, empezamos un nuevo tiempo. ¿Cuál es el nuevo tiempo que quiere presentar? Un acuerdo por la gobernabilidad. Un acuerdo, se ha presentado particularmente el acuerdo en la Asamblea como un acuerdo por la gobernabilidad que no da hasta tanto, sino da hasta lo que podríamos llamar un acuerdo de reparto de cargos y de dignidades dentro de la Asamblea. Pues, y aquí viene el problema, no hay todavía un camino, no hay una perspectiva después de los anuncios electorales pasar del qué al cómo. Una cosa es tiempo electoral en que tú puedes como candidato, y eso estamos observando, ofrecer y decir que vas a hacer esto, pero la gobernabilidad es el cómo. O sea, no existe todavía, dice Napoleón, una ruta trazada, ¿verdad? Tanto en la Asamblea cuanto en el Ejecutivo. ¿Y cuántos hay que esperar para que haya esa ruta? ¿O en esa ruta van a aparecer ya piedras y van a poder de pronto descomponerse y desarticularse esa mayoría que se formó el pasado 17 de noviembre? Uno de los problemas que tiene el país, no solo Noboa y la Asamblea, es el corto tiempo que queda este periodo. Y si antes hablábamos de los 100 días de espera, hoy día habrá que hacer una rebaja, quizás va a ser mucho más corto, no solo por el tiempo que les toca gobernar, sino por la urgencia de los problemas. ¿Y qué es lo que vemos allí? Que ya empiezan a aparecer ciertos obstáculos. La primera tarea que tiene el gobernante, el presidente electo, es conformar su equipo. Y allí ha surgido el primer problema, porque se observa que de alguna manera sí les llegó con sorpresa a la presidencia Noboa. No pensaba, y él mismo lo ha dicho, que fue algo muy imprevisto, un gobierno imprevisto, y entonces ya viene la dificultad de constituir un equipo. ¿Cómo? Porque no tiene ni partido. Exacto, entonces no hay un equipo, no hay un plan. Empiezan las dificultades con la propia vicepresidenta, que ya venía desde la campaña, una discrepancia de presencia, que busca resolverse a través de sacarle del país, pero que todavía no se resuelve porque la vicepresidenta ha respondido que va a mantener todavía el diálogo. Es decir, esa imagen que utiliza Noboa del diálogo, esa imagen la toma ahora y le pone en reto, le pone a prueba a la vicepresidenta, porque hay toda una campaña, y este ha sido el método, desgraciadamente, de resolución de conflictos. Cuando hay un conflicto, el método no es tratar el conflicto, sino es desacreditar al otro. Y este método ya se ha instaurado en el país. Entonces, ¿cuál es el primer fenómeno que estamos observando? Todavía hay mucha debilidad en la conformación del gobierno, hay muy pocos elementos sobre la perspectiva de hacia dónde vamos.
Los pronunciamientos del del planteante ministro de Economía es un poco lo que nosotros sabíamos, tal vez con cifras mucho más detalladas. En realidad el país está en una crisis económica extrema y sobre todo la caja fiscal está vacía. Ya conocíamos eso. Y un presidente electo seguramente conocía. Si es que hasta ahí llega el mensaje, lo único que queda es, bueno, apaguemos la luz o llamar al sacrificio. Pero no hay una propuesta, y sí hay alternativas, esto es lo importante, pero si es que hay voluntad de un viraje no solo en la forma, sino en el proceso de fondo. Mientras esto ocurre en la Asamblea, igual a pocos días ya se habla de juicio político, ya se restaura el juicio político al presidente Lasso, se anuncia, se ha presentado ya pedido de juicio político a los exministros de Energía, Santos y Zapata del Interior, y a la fiscal. ¿Cuánto abona, cómo contribuye esta situación de la Asamblea con los problemas del país, y tomando en cuenta que ya está en la Asamblea un proyecto de ley de economía urgente? Lo que estamos viendo es que hay un cierto continuismo. La Asamblea siempre tiene dos tareas: legislar y fiscalizar. ¿Qué es lo que nos están proponiendo en fiscalización? Fiscalicemos y vamos al juicio a Lasso, que puede ser necesario, yo no me opongo, pero siempre que vayamos a las causas que generó el juicio y que oriente a lo que tiene que ser el interés del país. Muchos de los problemas de inseguridad, de presencia del capital criminal, está en un hecho estructural, que es el vínculo que existe entre el capital criminal, la mafia, y los grupos económicos y la representación del Estado. Y el Ecuador ha perdido muchas oportunidades para investigar eso y romper ese vínculo. Uno de los casos es el caso del Gran Padrino o el León de Troya, en donde estaba establecido, de un lado, la presencia del capital privado, el Gran Padrino; de otro lado, la presencia de la mafia albanesa, Cherres, ya desapareció, pero no ha desaparecido el problema; y de otro lado, la responsabilidad que tiene el Estado, la estructura que se va creando en el Estado. Entonces, más que el juicio de un cadáver político, porque prácticamente Lasso ya es alguien que creo que ni con oxígeno político puede resucitar, volver sobre eso no creo que tenga mucho efecto si es que no se orienta a las causas fundamentales, ya que la Fiscalía pueda cumplir su papel, porque ha habido lentitud también de la Fiscalía, ya debería estar avanzada la investigación para poder ver qué es lo que sucedió y cómo romper este nexo, que no es solo en el periodo de Lasso, porque hay otros juicios que están pendientes. Para mencionar INA Papers, por ejemplo, en el otro periodo, o los casos emblemáticos que existe del periodo de Correa. Entonces, una labor de fiscalización tiene que ir a ver cuáles son los resultados y no simplemente una disputa. En el otro aspecto es mucho más claro: si van a enjuiciar a la fiscal, ya hay pronunciamientos, alineamientos. ¿Por qué? Porque hay intereses de control de la justicia. No hay interés de una reforma de la justicia, que sería el objetivo de fondo para los temas graves que vive el país. La Asamblea cesada por la muerte cruzada nos quedó debiendo mucho. Esta ojalá no incremente la deuda, y la señora fiscal también le debe a este país, le debe, como tú has dicho, la lentitud, la falta de pericia para investigar. Pero la gente dirá, mientras esto pasa, ¿qué pasa con los movimientos sociales? ¿Qué pasa con la organización popular? ¿Qué pasa con organizaciones como Pachacuti, como la CONAI? ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser su papel en esta coyuntura? Es importante lo que tú señalas, porque a veces nos quedamos en escena, estas disputas que hay arriba, pero hay que ver hacia abajo. ¿Y ver hacia abajo qué es? O debajo de la mesa. De un lado, ¿cuáles son los conflictos reales, económicos que aparecen? Porque todos hemos observado a través de redes que, por ejemplo, aparece un conflicto entre esta alianza encabezada por el Grupo Noboa, y hay también disidencias arriba, como por ejemplo el Grupo El Juri. Entonces ahí van a aparecer problemas de fondo en términos del proceso económico. Y también abajo hay la presencia de la sociedad. En la presencia de la sociedad, ¿qué va a pasar? Ahí como que hay dos tiempos. Este tiempo que está sobre todo mostrándose en el caso de la Asamblea, los juicios políticos. Señalo, si hay que hacer juicios políticos, hay que asumirlo.
no estoy negando ese papel, pero hay que hacer un plan para también ver cuáles son los problemas fundamentales que tiene el país, las urgencias que tiene y que no son responsabilidad solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo. El tiempo va a ser corto y pienso que si la crisis económica agudiza la crisis social que ya está presente, niveles de desempleo que van subiendo, migración, prácticamente hay una nueva oleada de migración, sobre todo de los jóvenes, hay una fuga de cerebros. Eso debiera preocuparnos. Problemas de inseguridad. Si respecto a eso, bueno, concentrado en la famosa tabla de consumo, no hay respuestas de fondo y en un plazo muy corto se ve que los problemas se van agravando, tendrá que tomar la sociedad la palabra desde abajo. Más allá de la CONAIE, más allá de la voz del dirigente ISA, seguramente habrá acción social, porque la democracia no se reduce solo a qué pasa en la Asamblea y en el Ejecutivo, sino también qué dice la ciudadanía. Si el presidente Noboa no lee bien el momento político que le ha tocado, no cumple algo de lo que ha prometido, se puede remojar ese cartón que le sirvió como ícono para la campaña electoral. Napoleón nos ha dicho que por debajo se cuecen las habas, por debajo se cuecen los intereses económicos de este país. ¿Cuánto tiempo le puede dar los jóvenes que votaron por Noboa, los anticorreístas que votaron por Noboa, la gente que tiene esperanza en cambiar? ¿Cuánto tiempo le puede dar? Ya no los 100 días, ¿no? Ya no los 100 días. ¿Qué se puede esperar? También la gente, la sociedad tiene urgencias. Y va a haber algunas líneas, llamémosle rojas, que tendrá que ir midiendo para saber cómo regular lo urgente con procesos que requieren más tiempo, porque no le vamos a decir a Noboa resuelve el problema de la inseguridad en 10 días, en 20 días, pero sí vamos a ver qué signos tiene, porque qué política se lleva frente a la inseguridad. Bueno, en su discurso inicial fue interesante, a pesar de que fue un discurso muy corto y nos quedó debiendo una visión precisamente de lo que tiene que hacer un estadista, pero por ejemplo, seguridad y empleo. Por ejemplo, en seguridad, ¿qué dice? La seguridad se debe a la falta de empleo. Sí, pero el problema es mucho más grave. Yo diría, por ejemplo, a veces es importante no que se dice los silencios. Entonces, ¿cómo resolver este vínculo? La causa fundamental de la crisis de este momento de inseguridad en el país y de violencia es la presencia del narcotráfico que ha penetrado y establece vínculos profundos, y yo los llamo orgánicos, primero con grupos de poder y segundo también con estructuras del Estado. Entonces, ¿qué voluntad? A esto debiera llamarse. Si hay acuerdo, a ver, vamos a un acuerdo de reforma para que la justicia se depure, o vamos a seguir en el mismo, o vamos a un acuerdo para una depuración de la policía y para una depuración de las Fuerzas Armadas, para señalar algunas de las tareas. Si es que hay signos en esa dirección que requieren voluntad política, y claro, una vez que hay el acuerdo, se empezará el proceso, no va a haber efectos inmediatos, entonces puede haber una voluntad también de la población de ir ampliando el tiempo. El tiempo político no es un tiempo cronológico, se lo crea. Y el gobernante lo crea mediante sus acciones y mediante la posibilidad de abrir signos y hacia dónde camina con algunas soluciones. Y la sociedad tiene sus tiempos de acuerdo a sus necesidades, a sus urgencias y a su situación. Pero vamos a terminar con esto. Pero el 2024 es un año atípico, porque es un año electoral. ¿Qué va a pasar con la alianza pro gobernabilidad de la Asamblea Nacional? ¿Qué va a pasar con un presidente Noboa que dijo en el Fondo Monetario que quiere ser reelecto? ¿Qué va a pasar ya con la gente que va a comenzar a hacer una precampaña? ¿Cómo va a ser el 2024? Esta es una de las dificultades principales, porque una de las características, hay varias características que van conformando nuestra democracia, más allá de que hablemos democracia representativa liberal. Uno de los aspectos que ya hemos mencionado es que es una democracia de cargos, es decir, los acuerdos de repartirse cargos, no es una democracia de proyectos o una democracia de cara al país. Otra de las características que tiene nuestra democracia son los ciclos electorales. Vivimos en tiempo electoral permanente. Si miramos hacia atrás, el presidente Lasso jamás dejó de ser candidato. Hasta su último libro es una obra de propaganda que no sé quién va a leer, entre paréntesis, un bestseller, pero que la gente leeremos la pasta, no vamos a
Tal vez por estudio nos va a tocar, sobre todo a los que hacemos ciencia política, pero digo la ciudadanía. Entonces, vivimos un tiempo electoral permanente. Y aquí viene el límite, porque si entramos en el tiempo electoral permanente no es año y medio. En el mes de febrero ya estamos en campaña. Y aquí va a depender de la actitud del presidente. Si el presidente quiere ser un presidente candidato, genera ya, agudiza las contradicciones, porque lógicamente no va a haber solo el candidato Noboa, va a haber el candidato de la Revolución Ciudadana, va a haber el candidato del Partido Social Cristiano y otros candidatos. Entonces el tiempo electoral es un tiempo que no va a abrir posibilidad de gobernabilidad. De modo que uno de los pactos, uno de los acuerdos, ya que se habla de acuerdo, debiera ser ese. O sea, ¿cómo nos damos tiempo, por lo menos para que el primer tramo sea en base a un programa, un ejercicio de gobierno y no un ejercicio de propaganda? Muy bien, gracias a Napoleón Saltos, analista político, es legislador. En todo caso, nuestros políticos lamentablemente no piensan en el país, piensan en sus propios intereses, en sus propias coyunturas. Pero el país a este ritmo no sé qué va a pasar, porque el país necesita urgentes soluciones a sus necesidades: salud, educación, seguridad, empleo. Coincido con el ministro de Economía, Vega. Este país no es pobre, es empobrecido, y nos han empobrecido los gobiernos sucesivos que han dirigido los destinos de nuestro país. Gracias, Napoleón. Buenos días, señoras y señores. Hasta la próxima. Al despertar.